Pues bueno, como podemos ver, nuestro primer taller va a ser impartido por José Luis Ponce. El nombre de su taller se llama Casos de ciberseguridad en la flexibilidad laboral. Cuida tu información en todo momento. José Luis es egresado del TEC de Monterrey y tiene más de 20 años de experiencia en diferentes ámbitos tecnológicos, especialmente en la práctica de ciberseguridad con enfoque de negocios en varias organizaciones de alcance global. Actualmente es gerente de desarrollo de servicios y soluciones de ciberseguridad en ICUSI. Bienvenido, José Luis, tiene la palabra. Muchas gracias. Buenos días, ¿cómo están? Godo, Ceci, un gusto estar aquí con ustedes y muchas gracias por la invitación. Bueno, aquí la idea de compartir con ustedes es básicamente algunos escenarios donde podemos nosotros trabajar ciertos aspectos de ciberseguridad. Ahorita, como bien mencionaban los especialistas, hay muchas implicaciones y la ciberseguridad pues es una de ellas, ¿no? Entonces, la idea de este taller es darles algunos consejos de qué tenemos que empezar a trabajar nosotros como colaboradores en las organizaciones, de tal manera que seamos un poquito más conscientes de la información que estamos manejando y por qué nuestra tema de aportación es muy importante, ¿no? Entonces, aquí les quiero, no sé si ya vean mi presentación, no sé si, no veo que tenga aquí el tema de presentarlo. No la veo. No, ¿me la mandaste tú para subirla o la compartes? Si quieres la comparto, pero no la veo aquí, o no tengo la opción de subir. A ver, ya la veo. Ahí debe estar la opción. Ya lo veo aquí. Vámonos. Ustedes me van diciendo si lo pueden ver, por favor. Ahí está. Perfecto, muy bien. Vamos a ver, entonces, como les comentábamos, la idea es precisamente darles este overview general. No nos vamos a meter mucho a detalle, tampoco a temas muy técnicos, pero sí conceptos muy importantes que ahorita, como nosotros como colaboradores en esquema remoto, que ahorita veíamos todas las implicaciones que lleva, pues necesitamos tener conciencia, ¿no? Inclusive, no nada más nosotros como parte de una organización, sino también en esquemas familiares, ¿no? Porque estamos conviviendo con nuestros hijos, con nuestros familiares inclusive, y no necesariamente tienen que ver con el ambiente laboral. Entonces, es muy importante tener esto en cuenta, ¿no? No me quiero meter mucho al detalle, pero sí quiero tener este tipo de introducción donde los esquemas laborales, como lo han visto, pues están un esquema de unos ya están regresando a las oficinas bajo medidas muy estrictas de salud, otros en un esquema híbrido van ciertos días a la semana, ciertas horas, y siguiendo un protocolo, y las empresas que totalmente están remotas, ¿no? Entonces, realmente como que se está haciendo un esquema 30-30-30 según los especialistas, donde que al final, post pandemia, posiblemente sea un esquema del 30% de colaboradores regresan a la oficina habitual, otros ya en un esquema híbrido u otros en esquemas remotos, como bien comentaban los especialistas de recursos humanos anteriormente. Pues esto va a cambiar y va a ser acorde a las necesidades del negocio, de cada uno de los negocios. Sin embargo, aquí estamos viendo, hablando del tema de ciberseguridad, la consideración de riesgos en el esquema tradicional donde veníamos nosotros, se puede decir que a nivel complejo era un esquema complejidad alta, pero con el esquema remoto e híbrido le estamos colocando todavía mucho más esquemas de cobertura o de ventanas que podemos abrir y que no necesariamente estábamos preparados como organización. La administración de recursos también, la complejidad es alta, cambios de legislaciones y cómo estamos manejando el esquema, visibilidad integral de lo que están haciendo los colaboradores, qué tipo de información están obteniéndose para poder hacer sus esquemas laborales, y el control de la información, ¿no? Es quién accesa, cómo lo accesa, para qué lo accesa y dónde se almacena, ¿no? Entonces, esto trae un tema muy, muy importante en las organizaciones que, a pesar de que ya ha pasado casi un año de todo este problema,
pues hay todavía empresas que tienen muchos retos al respecto, ¿no? Entonces, aquí también les quiero compartir este estudio de Cisco, muy, muy interesante. Igual, si lo pongo a disposición para el final de la plática, para quien lo quiera, se lo podemos compartir, donde los esquemas de trabajo remoto e híbrido, los retos donde se están enfrentando más las organizaciones, este es un ejemplo de las Américas, donde incluye Estados Unidos, Brasil y LATAM. Muchos se dieron de topes en el tema de cómo yo aseguro que los accesos remotos son confiables. ¿Cómo hago yo el tema de la privacidad de datos que están obteniéndose y que no hay una fuga de información? ¿Cómo hago que se cumplan las políticas en los esquemas que ya no necesariamente estás en la oficina, sino cómo me aseguro que mis colaboradores están siguiendo los lineamientos, ¿no? Y el punto importante también es el tema del malware, cómo yo protejo a mis colaboradores que están en este esquema híbrido, ¿no? ¿Qué retos representaron más para las organizaciones que fueron entrevistadas en este estudio? En el primer punto, yo creo que todos no me dejarán mentir, es el tema de las laptops, ¿no? Puede ver ahorita, no necesariamente que estoy utilizando la laptop de mi oficina, pero puede estar utilizando la personal o un dispositivo móvil, como lo vemos aquí. Información de clientes, dónde se está almacenando, en la nube, en mi máquina, en un repositorio que creó el cliente, porque ahorita los recursos están a disposición de todos en este esquema flexible. Y las aplicaciones de nube, ¿no? Es quién lo está, cómo estoy asegurando ese ambiente, bajo qué premisas, bajo qué controles. Entonces, si se fijan, este tipo de lineamientos lo estamos ya viviendo actualmente y conforme esto ya se quede en un esquema o totalmente a la normalidad o híbrido, que yo creo que va a ser uno de los esquemas que en México se van a obtener, pues vamos a tener este tipo de retos en las organizaciones. También se hizo una encuesta y México, pues creo que con base a la concientización, los problemas que nos han pasado, ya es un poquito más consciente de que la ciberseguridad es importante en sus organizaciones. Muchos dijeron, más del 50% dijeron que es extremadamente importante porque se están dando cuenta que la información o el valor de las organizaciones está en la información que manejan, ¿no? Y finalmente, aquí algo donde vamos a empezar a entrar ya a este taller un poquito a detalles, ¿qué tipo de cambios o políticas tuvieron que organizar los responsables de estos esquemas en la organización? Incrementos de las VPNs, cómo yo controlo el acceso al control de aplicaciones web, doble factor de autenticación, o inclusive el tema de la protección de mi endpoint, ¿no? Que puede ser la computadora o el dispositivo celular. Entonces, con base a estas estadísticas, se está viendo que en México, en el post-COVID, conforme a estos lineamientos que ahorita les estoy compartiendo, más o menos se está estimando que en México quedaría un 40% de las empresas en un esquema híbrido. Más del 50% de los colaboradores estarían en un esquema híbrido, en el 40% de las organizaciones que fueron entrevistadas. Entonces, aquí hay un reto bien importante. ¿Qué necesitamos considerar? Ya entrándonos un poquito más al taller, ya con estos tips que les quiero compartir, cuando estamos en un esquema híbrido, cuando estamos en un esquema flexible o totalmente remoto. Hay 4 puntos importantes aquí que quiero compartir. El acceso debe de ser seguro. Debemos de tener controles de autenticación robusta. ¿Cómo genero yo este esquema? ¿Cómo yo planteo la protección de mi dispositivo? Porque al final, si se dan cuenta, todo el esquema o tu información importante, crítica, puede estar en tu computadora o en tu celular. Y una revisión de riesgos para poder trabajar al respecto de estos nuevos esquemas, ¿no? Entonces, el acceso seguro, pues, es cómo está mi red inalámbrica, cómo estoy yo teniendo canales seguros de comunicación con recursos externos, cómo acceso al Internet, qué contraseñas tengo, cómo las estoy generando, si tengo dobles factores o controles adicionales a mi contraseña,
cómo tengo protegido con un firewall mi PC, con antivirus, o cómo protejo mi información que no vaya a estar vulnerada. Puede ser que mi hijo llegue con su USB, se le haga fácil meter el dispositivo en mi máquina, y si no tengo ese control, pues puede haber un impacto en la información de la corporación. Y finalmente la parte de revisión, cómo estoy viendo las aplicaciones, cómo puedo hacer alguna revisión externa rápida. Aquí les voy a dar unos consejos. Y lo más importante, cómo yo capacito a mi fuerza laboral, porque al final les voy a compartir unos conclusiones donde la parte fundamental para que esto funcione es el colaborador, ¿no? Y bueno, ya para entrar en materia, normalmente tenemos en nuestras casas el acceso de Wi-Fi, un modemcito que te da el proveedor de servicio, y es bien importante empezar a revisar, si no ustedes, que se apoyen directamente con sus service providers para que les den tips, en este caso, para poder asegurar que nadie más está utilizando tu wireless, ¿no? No sé si ustedes se han dado cuenta o puedan darse cuenta de, oye, ¿cómo me aseguro que nada más los dispositivos que tengo en mi casa, de mi hijo, de mi esposa o de mi organización, están accesando mi wireless, ¿no? Entonces, en algún punto, estos equipos tienen una manera de que puedan ustedes filtrar o mapear la MAC address, que la MAC address es una dirección física que tiene cada dispositivo y es única. Entonces, cada vez que quieran colocarse o conectarse a su dispositivo, a su red, este filtro puede asegurarles que solamente las máquinas que ustedes permitan y conozcan pueden usar sus recursos de red. Entonces, este es un tip ahí que les quiero compartir. Otro tip es cómo tengo yo mis controles de autenticación. Actualmente hay muchos, pero el que creo por experiencia y que es una base sólida de autenticación es este que les estoy mostrando aquí. WPA2 y con encripción AES. Hay otros, pero creo que este es el mínimo necesario que les recomiendo hacer. Puede haber incompatibilidades con otros dispositivos, pero en la mayoría, el 80-90%, con este tipo de autenticación, pueden ustedes asegurar que se están teniendo un canal seguro de su máquina hacia el dispositivo que les da la red wireless, ¿no? Y bueno, aquí podemos también tener esquemas adicionales, certificados digitales, eso, bueno, ya depende mucho de la organización y el giro en el cual tú estás colaborando, en el que posiblemente tengas este punto adicional. Pero estamos hablando ahorita del punto donde tú tienes tu módem inalámbrico en tu casa, ¿no? Otro punto, debes de tener el firewall en ese dispositivo prendido, tratar de deshabilitar los servicios que no necesariamente necesitas. En este caso, aquí quiero resaltar, en este equipo, por default trae el FTP o el TFTP prendido, que son protocolos que te ayudan a la transferencia de información, y realmente ahí tienes que validar si es con tu service provider, si es necesario tenerlo, a lo mejor para un mantenimiento que te quiera hacer el service provider, pero bajo un esquema de conciencia tuya o conocimiento de este tipo de protocolos, ¿no? Y finalmente, un punto aquí importante es asegura también, con algunas reglas que te puede dar el service provider, quién tiene acceso de administración al equipo. Porque muchas de las veces lo damos por default, esquemas que hemos visto en el mercado, pues van y atacan o tratan de vulnerar con los password default de estos equipos, porque pues, básicamente, no sé si han fijado, pues traen una estampa en el reverso de los equipos, trae su usuario y su password de default. Normalmente se les recomiendo yo que se cambie y que se ponga este tipo de esquemas donde el equipo sepa que solamente 2 máquinas, yo aconsejo que tengas 2, por si te falla alguna, que solamente sean las que puedan accesar de manera administrativa el equipo y puedan modificar alguna configuración, ¿no? Hasta aquí es el tema del wireless, ¿no? Y un tip
que también les comento es, si el equipo te permite no hacer público tu SSID o el identificador de tu red wireless, colócalo, o sea, apágalo. O sea, te recomiendo que lo apagues porque no es que lo ocultes, pero es mucho más complejo de decir, bueno, qué tipo de red estás utilizando, sino simplemente apágalo para no sea público y que solamente tú conozcas el nombre del SSID de tu... Y bueno, viéndonos al tema de los browsers, normalmente es nuestro día a día. Aquí, por ejemplo, browser, Firefox, Google, el que tú quieras, Chrome, tienen siempre temas de configuraciones de rastreo y cookies, las famosas cookies. Son como pequeños firmas que vas dejando en tu navegación para hacer una experiencia más rica, ¿no? Entonces, al final, lo que yo te recomiendo es sí, mantén un nivel estándar o estricto de seguridad para que veas o para que trates de evitar que te estén rastreando en redes sociales, cookies, digo, ahí va a depender mucho de las conveniencias del usuario final, qué tanto quieres tener ya los esquemas predefinidos, el rastreo de contenido, criptomonedas o fingerprints. Son temas que tú puedes empezar a configurar directamente en tu browser para que le quites ese tipo de riesgos a la máquina, ¿no? También aconsejo, como buena práctica, es no dejes predefinidos o precargados tus usuarios. Es más sencillo, mucho más sencillo tener tu usuario y password ya, nada más le das un clic, pero por reglas de seguridad te recomiendo que lo evites, ¿no? Porque al final sabemos que estamos en un entorno familiar, en un entorno de confianza, pero no sabemos qué puede tener implicaciones el hecho de que dejes a lo mejor una sesión de un sistema muy importante en tu organización y que alguien más lo pueda utilizar, ¿no? Ya sea en tu casa o en algún esquema que pudiera estar tú trabajando de manera remota. Entonces, sí, tratar de revisar este esquema bien puntual para no dejarlos precargados. El otro es importante, es siempre revisa qué permisos tienen tus browsers, porque muchas de las veces no nos damos cuenta que se están pudiendo grabar ubicaciones, qué tipo de sitios están utilizando tu cámara, tu micrófono, para poder tener un mejor control de tus recursos, ¿no? Entonces, al final, puedes ir revisando si efectivamente el sitio que te está pidiendo usar la cámara, como en este caso el Zoom, que es de temas de colaboración, pues vale la pena trabajarlo, ¿no? Hay que validar muy bien el URL y el sitio, pero puede haber esquemas donde, oye, me están preguntando dónde está mi ubicación. ¿Sabes qué? Lo bloqueo, ¿no? Tal cual. O inclusive nos podemos dar cuenta aquí que tenemos un sitio ya que no reconocemos y que pudiera estar usando mi cámara en cualquier momento, ¿no? Entonces, eso también es importante tenerlo en cuenta, así como el micrófono, ¿no? Y bueno, en el tema ya de cómo yo puedo empezar a trabajar, no estoy haciendo aquí o no quiero hacer ningún tema de preferencia de marca o algo, sino simplemente lo que quiero es mostrarles que es necesario tener controles para navegar y cuidar tu información, porque muchos de estos sitios pueden ser que subas e empiecen a ejecutar un esquema de código sin que tú te estés dando cuenta y puedes meterte una infección de código en tu máquina y puede ser esquemas ahí que pudieran comprometer tu información. Entonces, es importante tener controles que te permitan cubrir o proteger el listado o los accesos de Internet para poder proteger tu información en todo momento, ¿no? Entonces, esto es lo que quiero aquí mostrarles básicamente. Es importante contar con este tipo de control. También este es otro esquema donde pues tú tienes que ir revisando realmente cómo es tu comportamiento de acceso al Internet y que este tipo de controles te ayuden, ¿no? Y finalmente el tema de la VPN. En algunos casos se tienen VPN para accesar recursos centralizados en la corporación, en el data center del cliente o en una nube muy particular, pero es importante mantener este tipo de conexión
inclusive también esquemas que te permitan navegar o revisar el tipo de sitios que estás trabajando vía la red corporativa. Entonces, aquí finalmente sí tenemos que validar que las mínimas configuraciones necesarias para utilizar la VPN, que sea un equipo que esté con el antivirus actualizado, que no pueda navegar a sitios maliciosos, pues son los controles que te recomiendo revises si no eres el responsable de TI, que las tengas, y si no, que la puedas ir platicando con los responsables de tu organización para que puedas tú ir midiendo este tipo de controles que te estoy compartiendo. Respecto a la autenticación robusta, un sitio bien importante y que les recomiendo que vean es este sitio de Bruce Schneider, que es uno de los gurús de técnicos de ciberseguridad a nivel mundial, reconocimiento mundial, y tiene unos blogs muy interesantes y por eso lo hago hincapié aquí, es cómo yo genero, porque muchas veces no sabemos cómo generar un password robusto. Entonces aquí algo que me gustó mucho de este señor es utilizar una frase que conviertas en un password, ¿no? Y que tenga un sentido propio para ti, algo personal. En este caso aquí ponen un ejemplo, ¿no? Que this little piggy went to market, lo convirtió en ese password que vemos ahí. Entonces, una de las recomendaciones que también les sugiero es generar este tipo de prácticas. Si pueden ver esta referencia ahí en línea, se las recomiendo mucho porque les explica también cómo piensa un usuario malicioso al momento de tratar de adivinar las contraseñas. Y bueno, también hay esquemas que no necesariamente le da al usuario tener nada más password y contraseña. Perdóname, usuario y contraseña, sino también hay métodos que te permiten ya utilizar un tema de mensaje o una llamada o un passcode, que es algo todavía mucho más robusto. No sé si han visto en los bancos que cuando quieres hacer una transacción bancaria, te llega un mensaje vía MSS o inclusive un token, tú generas un token dinámico, que es el passcode, para poder entrar a dar esa transacción o alguna aplicación, ¿no? Entonces, es básicamente el mismo concepto y este es básicamente lo que les quería compartir. Existe para aplicaciones tanto tipo nube, que viene siendo un Google Drive o un tema de Office 365. Este tipo de mecanismos les ayuda para tener una mejor control de quién es el que está accesando la información. Y bueno, no podríamos también dejar el tema de los dispositivos móviles también para poder accesar a un recurso que pudieran tener su organización en lugar de poder trabajar, discúlpeme, para poder trabajar en un esquema remoto, ¿no? Ya sea en la nube o en el mismo data center de ustedes. La protección del endpoint, hay que darle un vistazo, ¿no? En este caso aquí pues, estoy poniendo un ejemplo de Windows. Necesitan tener su parte de seguridad con su virus, con antivirus, con la protección de cuentas, el firewall, el control de aplicaciones. Necesitan darle una revisada al menos una vez por semana, 2 veces por semana, ¿no? Porque puede ser que la comunicación esté fallando de mi casa hacia el corporativo y no emplearon bien las aplicaciones de actualizaciones, etcétera, etcétera. Entonces, les recomiendo tener siempre bien claro este tipo de control. También de la semana, al menos una vez, hagan un esquema de exploración manual con su antivirus que pudieran tener ya en su máquina. No está de más. Independientemente si ya tienen todo bien programado, yo una práctica que hago es al menos una vez por semana corro la exploración manual para identificar que no haya nada, porque esto es un esquema cambiante todos los días, ¿no? Verifiquen que su antivirus está prendido todo el tiempo y que esté OK. También validen
Normalmente en nuestras máquinas tenemos el agente, validen que siempre esté en verde, si las funcionalidades que tenemos o que debemos de tener están prendidas, y si no conocen este tipo de esquemas, pregunten con sus responsables de seguridad o de TI para que les expliquen dónde tienen que validar que su antivirus o la protección que tenga la organización está prendida, ¿no? Ya sea para el control de aplicaciones, el firewall, el tema de prevención de fuga de información, o es el esquema aquí. Y bueno, también que tengan prendidos la protección del manejo de USB, la protección que, como les comentaba, es muy importante. A lo mejor está muy lenta la de ellos o no quieren interrumpir algún trabajo que pudieran tener, entonces quieren trabajar en este esquema, ¿no? Entonces es muy importante. El tema del anti-spam, tenerlo bien presente, porque aquí es donde uno de los puntos importantes, donde el vector de ataque de los usuarios maliciosos en temas de phishing tratan de obtener información personal o de la organización. Entonces es muy importante tener este tipo de controles también prendidos y considerados en el. Y bueno, aquí algo muy raro de que el tema de Mac o el tema de Android, el iOS, es muy importante tener este tipo de controles también en su celular, porque pues, al final es un esquema que manejamos todos los días, tanto puede ser para temas de recursos de la organización o temas personales. Entonces, un esquema que les ayude a tener una navegación segura. Si quieren bajar información o validar información de, oye, la fotografía que estoy bajando no trae código embebido malicioso, o el mensaje que me están mandando es correcto, o a donde me estoy conectando en el esquema de inalámbrico, de red inalámbrica, es segura, ¿no? Entonces, sí mantengan estos controles siempre vigentes. Y finalmente, aquí también les quiero dar un tip. Den asterisco gato 62 gato y validen que no tengan habilitado algo sobre este tipo de cuestiones, porque muchas de los usuarios maliciosos pueden estar escuchando nuestras llamadas, y si tienen dudas, igual no hagan o traten de corregir esto ustedes mismos. Digo, si tienen el conocimiento, pues adelante, pero si no, les recomiendo que vayan con su proveedor de servicio y validen si efectivamente esta configuración que tienen aquí habilitada realmente es válida o no, ¿no? Porque muchas de las veces podemos tener ya algún comportamiento anómalo y no nos estamos dando cuenta. Esto pues puede aplicar tanto para la parte de Android como iOS, ¿no? Y bueno, finalmente el tema de revisión de riesgos. Hay agentes que tú puedes colocar en tus máquinas de tus colaboradores o en la máquina que tú tienes para que estés revisando precisamente el nivel de riesgo en el que estás y qué tienes que hacer para poderlos corregir. Entonces, estos programitas te ayudan a tener una visibilidad del riesgo de manera continua. No necesitas correr un proceso, sino que automáticamente está corriendo y te está identificando el riesgo que pudieras tener y la solución que pudieras tener. Entonces, esto es para los responsables más de TI o de seguridad en las organizaciones, pero es importante mantener o darles esa capacidad a los usuarios finales para que pudieras tú identificar un riesgo potencial. Y aquí algo que igual les quiero compartir. Bueno, ¿cómo yo me doy cuenta si mi IP está protegida? ¿Quién la está viendo desde internet? Bueno, les sugiero algo así muy sencillo. Ir a este tipo de páginas donde puedes identificar tu IP pública, porque toda máquina, todo dispositivo tiene una IP pública. Busquemos este tipo de IP, coloquemos, registrémosla y vayamos a una página que se llama Shodan.io para validar si tengo puertos abiertos desde el exterior o no. En este caso, en el ejercicio que vimos aquí, hice un barrido de mi IP pública,
fui a esta página de Shodan y resulta que no tengo puertos visibles hacia Internet. Pero nos podemos llevar a una sorpresa en que yo busco una IP pública y fíjense, aquí tengo una IP que está en Monterrey con un service provider muy conocido. ¿Y qué creen? Tienen todo abierto públicamente, está expuesta toda la información. Administración, almacén, contabilidad, direcciones, computación. O sea, tienen una máquina expuesta con el protocolo abierto y expuesta para cualquier usuario malicioso. Entonces, esto les comento, utilicen este tipo de herramientas para poder validar si están expuestos o no. Y también les puede dar este tipo de visibilidad donde qué puertos tengo yo abiertos. Por ejemplo, en este caso, este es un ejemplo, a lo mejor no de México, pero me lo encontré en Taiwán. Resulta que tiene otra vez un recurso, protocolo como el que vimos anteriormente, donde puede accesar a alguien a los servicios de manera libre, y aparte tengo una vulnerabilidad, ¿no? Entonces, esto te da también una sensibilidad de quién te está viendo o quién puede ver tu máquina o tus recursos y tú no te puedes dar por enterado. Entonces, es muy importante que revisen esto, se los recomiendo. Y bueno, para terminar, no tiene que ser menos importante, quiero comentarles que la parte de capacitación al final es muy valiosa para los usuarios, necesitan colaborar y hay herramientas que les permiten tener este tipo de revisión. Aseguremos, ya para terminar como conclusión, que el acceso es seguro, tengo una autenticación robusta, cómo protejo mi endpoint, cómo voy con riesgos potenciales y cómo esto aplica para un colaborador remoto con o sin VPN, ¿no? El futuro es dinámico, la ciberseguridad se debe cubrir las nuevas necesidades del esquema distribuido, el éxito va sobre los colaboradores y la ciberseguridad debe ser muy efectiva por la parte de resiliencia a los cambios que estamos viendo. Me pasé un poquito, perdóname Ceci, pero creo que era importante y respeto hoy el tiempo de todos, pero era importante terminar así con este tipo de conclusiones. No, hombre, muchas gracias, José Luis. Yo creo que me quiero regresar a la edad de piedra. Viendo lo vulnerable que estamos por todos los medios por donde lo buscamos y toda la seguridad que tenemos que tener en todas nuestras redes sociales, en todos nuestros aparatos, todo eso. Sí, pero al final no estamos solos. Creo yo que dentro de la organización hay que empezar a colaborar un poquito más, tener este tipo de apertura con ellos y pues igual hay empresas especialistas en este tipo de situaciones en que se pueden apoyar, ¿no? Sin ningún problema. Perfecto, pues muchísimas gracias, José Luis. Ahí están sus datos de contacto para los que quieran contactarlo. En todo caso, ahorita nosotros lo ponemos en el chat. Y bueno, no sé si tengas algún comentario, Godo. No. Agradecido, José Luis, por tu participación, hombre. Y pues estamos abiertos, hombre, a poder volver a tenerte por acá. Fue de gran provecho tu participación. Te agradecemos muchísimo. Sí, gracias y que tengan muy buen día. Gracias, José Luis, que tengas buen día. Gracias.